Tengan muy buenas noches, estimados amigos, hermanos de la Iglesia Casa Restauración Barranco, el quien les saluda el pastor Raúl Pumaricra, junto con mi esposa Gladys Rojas. En esta noche compartiremos la palabra de Dios, primero con las alabanzas y luego vendrá el tema de la prédica, pero empezamos primero dándole gracias a nuestro Señor por este hermoso tiempo que nos regala. Y para ello, ahí donde estás, ahí en tu casa o en el lugar donde estés, te pido que te pongas de pie unos instantes para poderle darle las gracias a nuestro Señor por este hermoso tiempo que nos regala. Vamos a decirle, bendito Jesús, Padre Celestial, amado Espíritu Santo, te damos las gracias por esta hermosa noche que nos regalas. Y llegamos ante tu presencia. Pidiéndote perdón. Por todos nuestros pecados. Nuestros malos pensamientos. Y todo acto. Que no ha sido de tu agrado. Hoy reconocemos, Señor. Que no somos nada delante de ti. Que solamente somos polvo de esta tierra. Y barro en tus manos. Y te pedimos, Señor, que tu gracia y misericordia pueda limpiar y sanar toda herida, toda enfermedad y toda cosa del pasado. Te pedimos también, Señor, que nos vistas, Padre amado, con la armadura tuya, que es la armadura de Dios, con el casco de salvación sobre mi cabeza, con la coraza de justicia sobre mis lomos. Ponme también, bendito Jesús, el cinturón de la verdad. Dame ese escudo de fe para apagar todo dardo de fuego del maligno. Y también, Señor, tu espada de doble filo, que es tu palabra, que es viva y eficaz. Cálzame también, Señor, con el apresto del Evangelio de la paz, para llevar tu palabra a quien la necesite. Te pido que en esta noche me hagas invisible ante el enemigo y que saeta nocturna no me hiera. Te amamos, bendito Jesús, somos tus siervos fieles y verdaderos, y también que la paz sea contigo y que Dios bendiga tu hogar. Líbranos siempre del lazo del cazador y que saeta nocturna no nos hiera. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, todo honor y toda gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Un aplauso fuerte a nuestro Señor Jesucristo en esta noche, y vamos a empezar alabándole, dándole gracias a Él por todo lo que ha hecho en cada uno de nosotros durante esta semana, durante los días que pasaron. Le damos gracias a Él por su amor, por su misericordia. Vamos entonces con la alabanza en esta noche. Vamos a decirle que Él es todopoderoso, Él es grande y majestuoso. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Gracias, bendito Jesús. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único
eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Gracias, bendito Jesús, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, gracias, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. A ti sea toda la gloria y la alabanza. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque pagaste un alto precio, Señor, en la cruz. Por eso que en esta noche venimos a alabarte, a decirte que tú eres nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias por tu amor. Gracias porque nos dejaste al Espíritu Santo, Señor, quien nos guía, quien nos conduce en todo momento, Señor. Y a Él también sea toda la gloria y la honra. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Ahí dale un aplauso al Espíritu Santo para que pueda estar también en cada uno de nuestros corazones, reinando en todo momento, guiándonos siempre en momento de dificultad, en momento de necesidad. Vamos a decirle Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor, y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor, y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor.
Te damos las gracias porque en momento de dificultad, en momento de necesidad, siempre estás tú, Señor, presente, corrigiéndonos también en todo momento, pero también siempre estás instruyéndonos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu amor, por tu bondad, porque tú eres el que también nos guías en todo momento y también nos corriges también en la situación que se presente. Gracias, Señor. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Aplauso para nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo en esta noche. Y vamos a pedirte ahora sí que te tomes asiento ahí donde estás para poder empezar ya este tema, el cual hemos llamado "No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios". Dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, ¿no? En primer lugar, nuevamente darte ahí donde estás un caluroso saludo aquí de la iglesia Casa Restauración Barranco, y también saludos para cada uno de nuestros amigos, hermanos que a través de esta señal nos están sintonizando. Darle gracias también por este tiempo que vamos a compartir con cada uno de ellos y darles también a ellos la bendición de nuestro Señor Jesucristo y podamos también compartir este tiempo y esta palabra de nuestro Señor. Entonces vamos a empezar este tema. El quien les habla es el pastor Raúl Pumaricra. Vamos a empezar entonces con este tema y para ello te pido que hablas tu Biblia ahí donde estás. Vamos a abrir nuestra espada. Voy a traer mi espada. Bien, aquí la tenemos. Vamos a traer nuestra espada para poder leer el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, versículos del 1 al 8. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 8. Muy bien, entonces ahí, si estás en casa, también aquellos pueden seguirme a través también del medio visual que tenemos aquí. Vamos entonces a leer la palabra de Dios, que es el tema de hoy día, acerca de este capítulo 5 de Tesalonicenses, versículos del 1 al 8. Bien, entonces dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, porque por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Amén. Vamos a darle gracias. Bendito Jesús, Padre Celestial, amado Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a través de ella tú nos diriges, y te pido que en esta reunión podamos hablar acerca de ti, Señor, acerca de lo que
tú quieres hablarnos el día de hoy a través de tu palabra. Y te pido, Señor, que uses mis labios, Señor, para que el día de hoy poder discernir sobre ella y poder tocar este tema para que pueda llegar a cada uno de nuestros hermanos, amigos, ahí en el lugar donde estén. Gracias, bendito Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, bendito Jesús. Gracias, Espíritu Santo, en esta noche. Entonces, hemos empezado a leer este pasaje que está en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 1 al 8. Pero antes de empezar este tema, vamos a hacer un recuento rápido de lo que fue la semana pasada, la prédica anterior, ¿no? ¿Recuerdan? A ver, aquellos hermanos que nos están siguiendo a través de esta señal, ¿recuerdan la prédica de la semana anterior? Y la prédica de la semana anterior fue ¿por qué muchos males y angustias en la tierra? ¿Por qué muchos males y angustias en la tierra? Entonces tocábamos este tema porque veíamos también acerca de las noticias, veíamos también acerca del escenario mundial, de lo que está aconteciendo y de alguna manera esto es el reflejo de lo que dice la palabra de Dios. Veíamos también noticias como en el caso de las Naciones Unidas, que dice que acerca de que estos desastres naturales han ido aumentando cada vez más en estos últimos tiempos. Vemos también acerca de que el número de desastres ha aumentado en un 80%, sobre todo en estos últimos 20 años. Y el periódico Gestión, por ejemplo, habla acerca también de este punto. Vemos también que es un diario bastante serio, habla acerca que los desastres climáticos aumentaron en un 80% en el siglo XXI. Entonces estamos viviendo un tiempo que también la palabra de Dios nos dice también que lo que acontecerá en el final de los tiempos, ¿no? En los postreros días. Vemos también acerca de las noticias, también acerca de lo que ocurrió en Chile, justamente en este mes de febrero, donde encontraron, acá vemos las fotografías, miles de peces, habla la noticia, aparecen muertos en una playa al sur de Chile. Entonces tenemos que entender que esto también está ahí predicho en la palabra de nuestro Señor. Entonces vemos también acerca de lo que está sucediendo esto en el mundo y esto es justamente lo que aparece en la palabra de nuestro Señor. Entonces tenemos que tener en cuenta que son tiempos angustiosos que estamos viviendo. Entonces encontraron más de 190 toneladas, acá dice la noticia, acerca en las playas del río de Chile, en la desembocadura del río Carapangüe, ¿no? Y esto ha sido una noticia reciente. Entonces, esto es lo que está aconteciendo en el mundo. No solamente eso, hemos visto en este mes de febrero, hemos visto cómo también, como vemos aquí las noticias, que la ciudad de Texas, que es el centro energético de Estados Unidos, aquel que suministra, dice aquí, que genera el 30% de la electricidad en Estados Unidos y es el primer productor de petróleo, se quedó a oscuras. ¿Y por qué se quedó a oscuras? Porque justamente fue asolada por una gigantesca tormenta de nieve y que ha afectado y que vemos en la noticia ha dejado 20 muertos y millones de personas sin electricidad. Hay que señalar también que esta ciudad en años anteriores sufrió el paso del huracán Harvey, que también trajo mucha destrucción en la ciudad. Entonces, estamos viviendo tiempos angustiosos, tiempos muy difíciles, y no solamente en las noticias lo tenemos en forma internacional, lo tenemos en el Perú. ¿Y qué está sucediendo en el Perú ahora en el mes de febrero? Acá observamos las noticias, por ejemplo, inundaciones en Madre de Dios, ¿no? Inundaciones. Esta es una noticia de esta semana, del 22 de febrero. Grandes inundaciones y emergencias en Madre de Dios, ¿no? Vemos también que personas han sido afectadas, comerciantes han sido afectadas. Esta noticia también, por ejemplo, habla que este granjero perdió 12,000
pollo, dice, ¿no? En inundaciones en Madre de Dios. O sea, vemos que también los juicios de Dios están ya en la tierra. Ahora, pero alguien dirá, pero ¿por qué Dios ha permitido esto? Entonces, eso fue justamente una de las preguntas que nos hicimos en la semana anterior. No solamente vemos esto en las noticias, y en esta semana también hemos visto que no solamente Madre de Dios está siendo afectado, también el Mantaro. Vemos también la parte de la serranía que está siendo afectado, donde más de 700 campos, vamos a decir, de campo de fútbol, si queremos medirlo, en campo de fútbol, están siendo afectados por las bajas temperaturas que está sufriendo el país, ¿no? Y vemos también cómo miles de cultivos se han perdido justamente porque por estas bajas temperaturas que está sufriendo esta zona del Mantaro. Pero no solamente eso, no hemos visto también con esta noticia acerca de que este caso que ha dado la vuelta al mundo, donde este jueves, hace unos días prácticamente, el jueves 25 de febrero, la Corte Superior en nuestro país ha tomado la decisión de respetar la decisión de Ana Estrada, que padece una enfermedad incurable y progresiva, y por tanto dice poner fin a su vida. O sea, en otras palabras, se está dando acá un precedente a la eutanasia. Y aquí esto ha generado, digamos, y es el primer país en Latinoamérica que se está dando se ha tomado esta decisión. Entonces, lamentablemente, estamos viviendo lo que se llama una cultura de muerte. ¿Qué significa la cultura de la muerte? Significa de que en la actualidad se está proponiendo lo que se llama el infanticidio, lo que es el aborto. Hay muchas corrientes en América y en Europa que están aprobando el aborto. Y también, no solamente eso, lo que es la eutanasia, lo que es la muerte asistida. Entonces, lamentablemente, todo esto es lo contrario a lo que dice la Biblia. La palabra del Señor nos dice que la muerte es un enemigo. Cuando vamos al libro de 1 Corintios 15, 26, en el libro de 1 Corintios 15, 26, la palabra de Dios dice que la muerte es un enemigo y que la vida es un don sagrado, ¿no? Es un don sagrado de Dios. Y por lo tanto, eso está también en Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 7. Por lo tanto, la eutanasia o el aborto rechaza un don que viene de Dios y se acoge a la maldición. Por lo tanto, debemos de estar siempre alerta a lo que está sucediendo en nuestro país, lo que está sucediendo en el mundo y más aún ahora en nuestro país, donde estamos viviendo tiempos angustiosos, tiempo de dificultad, donde el mal está imperando cada vez más. El mal y las tinieblas están prevaleciendo. No solamente ya no es esto ya en Europa, ya está viniendo a nuestro país y sobre todo a todo este continente americano. Estamos viviendo tiempos difíciles y entonces ante la pregunta que nos hicimos la semana pasada, pero ¿por qué Dios permite estas cosas? Y la respuesta que tuvimos, y no solamente esa, hay una noticia también que justamente ese mismo día jueves 25 se produjo y esta noticia que trae, digamos, cierta curiosidad decía lo siguiente, dice acá: sabemos que ya el año pasado la Organización Mundial de Salud, eso ha sido en junio del año 2020, decía que el avance del coronavirus, dice que lo peor está por llegar. Ya nos alertaba lo que era la Organización Mundial de Salud. ¿Y qué cosa dice un especialista este día jueves? Hizo un pronunciamiento con respecto a este nuevo virus. Dice, experto, dice, alerta sobre la cepa californiana. Dice ahí textualmente, expresa este experto, el diablo está aquí. El diablo está aquí. O sea, ya a veces Dios permite que muchas veces, digamos, ¿no?, los hombres de la tierra, ¿no?, o en este caso personas, usa a veces la boca de las personas para poder decir lo que está pasando en nuestro país y alrededor del mundo. Estamos viviendo tiempos, como decía también algunos predicadores, tiempos apocalípticos, estamos viviendo tiempos de angustia y tribulación. Y la respuesta que dimos la semana pasada es ¿por qué existen muchos males en la tierra? Habíamos respondido que una de las cosas es la desobediencia del hombre.
desobediencia del hombre ante la palabra de Dios. Desobediencia del hombre ante la palabra de Dios. ¿Y por qué decimos eso? ¿Por qué, pastor, es la desobediencia del hombre? Porque está en la Biblia. Y cuando nosotros vamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, versículos 58 al 59, dice la palabra de Dios, dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley, dice todas las palabras de esta ley, y que están escritas en este libro, temiendo ese nombre glorioso y temible que es Jehová tu Dios. Y el versículo 59 dice, entonces Jehová, dice, aumentará, dice, tus plagas y las plagas de tu descendencia, dice el Señor. Plagas grandes, dice, y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. Entonces, la respuesta ante esa pregunta es indudable. La respuesta a esa pregunta es indudable. Es por la desobediencia del hombre y habernos también alejado de la palabra de Dios. Muchos incluso no conocen la palabra de Dios y aquellos que tal vez en algún momento compartieron la palabra de Dios han dejado de obedecer y respetar lo que dice la palabra de Dios. Pero no solamente se produce esos males y angustias de la tierra. Una de las cosas que el Señor está mostrando, su indignación y su ira, es porque nosotros nos hemos ido tras ídolos de carne y yeso, dice, tras ídolos de carne y yeso, y no ante nuestro Señor Jesucristo, que es el único intermediario entre Dios y el hombre. Una de las cosas por la cual el Señor está desagradado es porque nos hemos ido tras imágenes, tras ídolos de carne y en algunos casos también ídolos de carne. O sea, hemos puesto nuestra confianza en personas y no en nuestro Señor. Y dice la palabra en el libro de Salmos, en el capítulo 16, versículo 4, dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otro Dios. Se multiplicarán dolores. Entonces a veces nos preguntamos, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué tanta dificultad en la tierra? Vemos las noticias, mueren personas, cientos, miles. Y eso, la palabra del Señor nos dice que es porque realmente hemos puesto a otro Dios en primer lugar. Si tú observas las noticias, te darás cuenta que las personas están poniendo su confianza más en el hombre que en Dios. ¿O es que acaso estamos pidiendo a gritos la vacuna y no estamos pidiendo a Dios que nos dé su protección? ¿O es que acaso muchas veces vamos sobre soluciones del hombre y no estamos buscando realmente a nuestro Dios? Entonces Dios está indignado de ver esas cosas y lamentablemente eso es lo que está sucediendo en la tierra. Cuando vemos el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 34, versículo 25, dice, por cuánto me han dejado, dice el Señor, por cuánto me han dejado, dice, y han ofrecido sacrificio a dioses ajenos, provocándome ira con todas, dice, las obras de sus manos. Por tanto, dice, se derramará mi ira sobre aquel lugar y no se apagará. Entonces, una de las cosas que estamos viendo en estos tiempos es la ira de Dios. ¿Por qué, hermanos? Por nuestra desobediencia ante el Señor, por nuestra desobediencia a reconocer lo que dice la palabra de Dios y porque lamentablemente digo, hemos puesto nuestra confianza en cosas que nos están apartando de Dios. Estamos poniendo nuestra confianza más en los hombres, más en la medicina, pero no estamos poniendo nuestra confianza en Dios. ¿O es que acaso ves tú un programa o algún noticiero que diga, oremos al Señor por el COVID? Si tú ves los periodistas, los medios televisivos, todos están apostando a la vacuna, pero ninguno se está pidiendo que el Señor los sane y los libere. Y lamentablemente eso el Señor se desagrada. Cuando nos vamos a orar, oramos ante una imagen, oramos ante un crucifijo, pero no directamente al Señor. El Señor no está en un crucifijo, el Señor no está en una imagen.
El Señor no está en una imagen de yeso, el Señor está en los cielos y a Él es el que le debemos nuestra oración. Y lamentablemente estamos viviendo un tiempo de idolatría, un tiempo donde estamos adorando, nuestra esperanza está en ese ídolo de yeso, en ese ídolo de madera, pero no estamos poniendo nuestra oración y nuestra confianza a nuestro Señor que está en los cielos. Entonces, lamentablemente todo esto sucede y acontece porque no hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Y frente a eso, ¿habrá algo que pueda revertir todo eso? Sí, hermano, sí, amigo, tú que me estás escuchando. Si nosotros ponemos nuestra confianza en nuestro Señor, si nosotros pedimos perdón por todas esas cosas que hemos hecho, entonces el Señor puede aplacar su ira. Y eso lo dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 26, en el versículo 3. Y dice la palabra en Jeremías, capítulo 26, versículo 3, dice: quizá oiga, dice el Señor, y se vuelvan cada uno de su mal camino. Y me arrepentiré, dice el Señor, yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Lo que estamos viviendo es el comienzo, es el inicio de cosas, de una gran tribulación que va a vivir la tierra. Lo que estamos viviendo no es nada a lo que será la gran tribulación donde el Señor aplacará su ira sobre la tierra. Pero la respuesta es, pero frente a eso, ¿hay alguna salida, hay alguna solución? Y la salida lo encontramos en la palabra del Señor. Porque el Señor dice, quizá oigan y se arrepientan. Entonces, la salida está en nuestro arrepentimiento, en ese perdón por nuestros pecados, por haber puesto nuestra confianza en ídolos, en imágenes, por haber puesto nuestra confianza en el hombre y no haber puesto nuestra confianza en Dios. Entonces es un tiempo de cambio, es un tiempo de reflexión que el Señor nos pide, es un tiempo de arrepentimiento que el Señor nos pide y lamentablemente nosotros no estamos buscando al Señor, lamentablemente no estamos pidiendo al Señor que Él sea el que tome el control de nuestras acciones, que Él tome el control del mundo, que Él tome el control de la tierra. Y es un tiempo de arrepentimiento y de cambio. Pero además de arrepentimiento y de cambio, cuando hemos tomado esa decisión de poder seguir al Señor, es un tiempo también de poder estar en un camino de santidad. Porque el Señor va a venir en cualquier momento. El Señor regresa ya en su segunda venida. Y el Señor quiere encontrar un pueblo santo, quiere encontrar un pueblo que ande en corrección. Por eso en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 22 y 23 dice la palabra: absteneos de toda especie de mal. Dice, absteneos de toda especie de mal. Dice, y el mismo Dios, dice, de la paz, santifique por completo. Dice, y todo vuestro ser, dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestro Señor Jesucristo quiere, digamos, que una vez que tomamos esa decisión de poder pedir perdón por nuestros pecados, empecemos ya a caminar en obediencia al Señor, empezar en ese camino de obediencia a través de esos mandatos que Él nos ha dado a través de su palabra. Y es un camino donde no solamente nuestro cuerpo tiene que estar en santidad, dice la palabra, el espíritu tiene que estar en santidad y el alma tiene que estar en santidad, porque la segunda venida del Señor es algo irreprensible, es algo que viene de todas maneras. Entonces, es importante y eso es lo que hemos hecho en la prédica de la clase, de la prédica anterior. Y entonces el tema de hoy es, entonces, ¿cómo debemos de esperar? ¿Cómo debemos estar preparados para esa segunda venida del Señor? Porque hemos dicho, es cierto, el Señor perdona nuestros pecados, pero el Señor quiere un cambio en nosotros, quiere un cambio, una corrección en cada uno de nosotros. Quiere que empecemos un camino de obediencia y corrección ante el Señor. Y para eso hemos leído el libro de Primera de Tesalonicenses. Empezamos con este capítulo 5, versículos del 1 al 8. Y los 3 primeros versículos del libro de Tesalonicenses habla acerca de que, dice la palabra, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, dice, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo escriba. Versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente
que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, dice. Versículo 3, que cuando todos digan paz y seguridad, entonces dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores, dice, de la mujer encinta, y no escaparán, y no escaparán. Entonces vamos primero a entender este mensaje, y para ello vamos a primero explicar que aquí el apóstol Pablo se está dirigiendo a los hermanos cristianos en Tesalónica. ¿Dónde quedaba Tesalónica en esos tiempos? ¿Y dónde actualmente queda Tesalónica? Aquí podemos apreciar ahí en la pantalla las diferentes ciudades que el apóstol Pablo a través de sus viajes misioneros fue predicando. Desde Roma, que vemos aquí en Italia, donde vemos la carta a los romanos, ¿no? Porque había hermanos aquí en Roma, y en diferentes ciudades fue el apóstol Pablo predicando la palabra de Dios. Y luego hemos visto también, cuando hemos estudiado el mensaje de las 7 iglesias, recuerdan las 7 iglesias, esas 7 iglesias están en Turquía. Ahí vemos Pérgamo aquí, vemos también Esmirna, Éfeso, Laodicea. Esto está en Turquía actualmente. Pero la ciudad de Filipos, y la ciudad de Tesalónica, como vemos aquí, Tesalónica, que es el tema de estudio el día de hoy, está ubicado prácticamente en Grecia. Esta zona es el país de Grecia. Y en la actualidad, esta ciudad que antes se llamaba Tesalónica, en la actualidad se llama Salónica. Y esta ciudad se encuentra en Grecia. Entonces lo que el apóstol Pablo hacía directamente era enviar estos mensajes a los hermanos que estaban ahí en Tesalónica, ¿correcto? Pero ¿qué pasaba en ese momento? Pasaba de que los hermanos de Tesalónica tenían cierta incertidumbre, tenían ciertas dudas acerca de que, porque ellos sabían que el Señor iba a venir, ¿no? Pero ellos tenían ciertas dudas, entonces, porque ellos esperaban que venga el Señor, y mientras ellos esperaban, muchos hermanos en la fe habían muerto. Entonces, lo que sucedía era de que esa duda, el apóstol Pablo, en el capítulo anterior, en el capítulo 4, y específicamente en el versículo 16 y 17 de 1 Tesalonicenses, que es parte de nuestra doctrina cuando decimos Cristo vuelve pronto, habla acerca de realmente cómo iba a ser la segunda venida del Señor, ¿no? Y la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses, en 4, 16, 17, dice, porque el Señor mismo, ¿no? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, dice, ¿no? Y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Luego nosotros, dice, ¿no? Los que quedamos, los que vivimos, ¿no? Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos juntos con el Señor. Entonces, el apóstol Pablo hablaba acerca de que primero aquellos hermanos que habían muerto en el Señor, ellos iban a ser resucitados cuando el Señor presente este acto previo al final de los tiempos. Y este acto previo al final de los tiempos es lo que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia no viva la persecución final que va a suceder en el final de los tiempos, porque cuando venga este gobierno del anticristo, va a haber una persecución a los cristianos, va a haber muerte, va a haber destrucción. Entonces hay una etapa previa que es la etapa del arrebatamiento, y entonces el apóstol Pablo decía que primero van a ser arrebatados, o sea, van a ir, dice, con el Señor, ¿no? Hacia el cielo. Dice, aquellos que murieron en Jesucristo. Pero luego dice ustedes, ¿no? Luego van a estar ustedes, dice, los que estemos vivos. Entonces, el apóstol Pablo les explicaba de esa duda que ellos tenían por aquellos que habían muerto, ¿no? Aquellos hermanos que habían muerto, hermanos en la fe que habían muerto, y tenían cierta incertidumbre. Entonces, el apóstol Pablo aclaraba eso. Entonces, cuando habla el versículo anterior acerca de los tiempos y las ocasiones, ya en este pasaje, ya el apóstol Pablo había explicado a los hermanos de Tesalónica cómo iba a suceder esto.
Entonces, incluso le indica en el versículo 2, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces, no sabemos, dice, ¿no? Él vendrá como cualquier momento. Y por eso que en los versículos siguientes habla de que cómo debe ser la preparación. Porque dice también en el versículo 3, dice, y cuando todos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Lo que estamos viviendo, querido amigo, querido hermano, en estos momentos son dolores de parto. Todavía no llega el final, pero estamos viviendo, hemos visto, de acuerdo a las noticias que hemos visto anteriormente, cómo hay aflicción en la tierra, en otros lugares hay terremotos, en otros lugares vemos esta peste tan grande que está sucediendo en el mundo, como vemos, por ejemplo, aquellos volcanes que están en erupción, vemos también estas guerras y rumores de guerra, pero dice la palabra que va a llegar en un momento donde digan paz y seguridad. Y esta paz y seguridad es lo que muchos gobernantes en la tierra están pronunciando en estos últimos años. Si ustedes comienzan a ver las noticias de estos últimos años, muchos gobernantes están buscando la paz y seguridad en el mundo. Vemos también, ahí vemos una fotografía, o una vista en este caso, del presidente de Estados Unidos buscando esa paz en el Medio Oriente, que es uno de los que ha buscado, ¿no?, hacer esta paz en el Medio Oriente. Y vemos también ahí que incluso el mismo el Papa Francisco también en sus declaraciones, ahí vemos también parte de una vista, que también él es que está buscando la paz y la seguridad en el mundo. Entonces dice la palabra que cuando digan, ojo, no dice cuando esté ya la paz y seguridad, dice cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá, dice, sobre ellos destrucción y repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Entonces estamos viviendo ya esos tiempos, hermano. Estamos viviendo esos tiempos donde dice la palabra, entonces dice, vendrá destrucción repentina y no escaparán. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos que eso iba a ser también la señal, esa señal previa a lo que vamos a acontecer en el mundo, ¿no?, de esta segunda venida de nuestro Señor. Pero dice también la palabra en 1 de Tesalonicenses en el 5:4, y aquí es donde se dirige a los hermanos de Tesalónica, dice, mas vosotros hermanos, dice, no estáis en tinieblas, dice la palabra, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces aquí hace una exhortación el apóstol Pablo a los hermanos cristianos de Tesalónica, dice, tengan cuidado, no estén en tinieblas. ¿Por qué? Porque el estar en tinieblas no nos va a dar esa garantía de irnos con el Señor. Si tú estás en fornicación, si estás en adulterio, estás en tinieblas. Si tú estás hablando mentiras, estás en tinieblas. Si tú no estás siguiendo a Jesucristo, si no estás estudiando la palabra de Dios, también estás en tinieblas porque estás poniendo tu confianza no en el Señor. Si tú pones, por ejemplo, tu confianza en el hombre y no pones tu confianza en el Señor, también no estás en luz, estás en tinieblas. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, así como dice el libro de Primera de Juan, en Juan 3, 18 al 20, dice, el que en él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree, dice, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el versículo 19 dice, más la condenación es, dice, que la luz, dice, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas. Dice, los hombres amaron más las tinieblas. Y luego dice, porque sus obras eran malas. Dice en el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece lo malo. O aborrece la luz. Y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, estamos viviendo tiempos donde hay maldad en la tierra. Las noticias recientes que hemos podido apreciar, aquellas personas que ellos se están pronunciando sobre la muerte, que ellos quieren hacer cosas que están en contra de la palabra de Dios. Y en estos últimos años también hemos visto cómo se ha ido acelerando el tema de la ideología de género en muchos países del mundo
porque en este caso el hombre está yendo contra los designios de Dios. Entonces vemos cómo la maldad cada vez está entrando más en la tierra. Y esa maldad hace que muchos hermanos estén amando cosas que hace el mundo. ¿Por qué? Porque vemos que la contaminación de la maldad está llegando a las personas y muchos hermanos, incluso cristianos, a veces hacen oídos sordos a lo que se está pronunciando, a lo que muchas veces se está manifestando, porque dicen que esto es la sociedad, porque dicen que esto es que hay que obedecer a lo que dicen las autoridades y los políticos. Está bien, vamos a obedecer a los políticos, pero cuando son cosas que van en contra de lo que es la palabra del Señor, tenemos que salir y hacer nuestra voz de protesta o decir a través de nuestros medios que eso no es lo que le agrada al Señor. Entonces estamos viviendo un mundo de maldad, y cuando el apóstol Pablo se dirigía a los hermanos de Tesalónica, también lo hace en estos momentos al pueblo del Señor, a los cristianos, si realmente estamos preparados para este acontecimiento grande que va a vivir el mundo, que es la venida del Señor. Entonces dice la palabra de Dios que no estemos en tiniebla. Y cuando aparecen los versículos siguientes, dice, porque todos vosotros, dice, sois hijos de Dios, dice, hijos de la luz. Dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no os tenéis necesidad que yo escriba, porque ya el apóstol Pablo redundó mucho en lo que iba a ser el final de los tiempos. Por tanto, dice acá, y nuevamente resalta, nuevamente exhorta al pueblo cristiano, dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, dice el Señor, sino velemos y seamos sobrios, dice acá. Pues dice, los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero vosotros, que somos del día, dice, seamos sobrios, dice la palabra, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como el yelmo. Entonces, tenemos que entender que aquí el apóstol Pablo hace una exhortación de que debemos de mantenernos vigilantes, de no de quedarnos dormidos de las cosas que están pasando, porque el Señor va a llegar y nos va a encontrar dormidos. Debemos estar cada vez alertas sobre las cosas espirituales que nos rodean, llevando una vida vigilante, llevando una vida equilibrada, llevando una vida piadosa, bajo el control de la verdad, que es bajo el control de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, frente a eso, nos preguntamos, ¿y cómo está el pueblo de Dios? ¿Cómo está esperando la segunda venida de Dios? Y yo te pregunto, ¿estás estudiando la doctrina? ¿Estás memorizando los versículos bíblicos que muchas veces te hemos dado acá en la iglesia? Porque tenemos que tener en cuenta lo que dice el libro de 1 de Timoteo 4:16, y nos recalca justamente a lo que dice el apóstol Pablo. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, el apóstol Pablo ¿cómo está tu santidad personal? ¿Cómo estás tu santidad frente al Señor? ¿Qué es lo que tus ojos miran? ¿Qué es lo que tu boca habla? ¿Qué es lo que tu oído escucha? ¿Son cosas que le agradan al Señor? ¿Tu boca habla cosas que le agradan al Señor? ¿Tus labios pronuncias cosas que son del reino? ¿Son palabras del reino? ¿Cómo está tu santidad? ¿Cómo están las cosas que miras? ¿Las cosas que estás viendo le agrada al Señor? ¿O aquel programa que ves por televisión? Pregúntale al Señor, Señor, ¿te agrada este programa que veo? O las cosas que estoy escuchando, esta música que escucho, Señor, ¿te agradará a ti? Y si no son cosas que le agrada a Dios, entonces, hermano, no estás en ese camino de santidad, no estás en ese camino de obediencia. Entonces, ¿el Señor te encontrará en luz? Te pregunto. El Señor te va a encontrar en tinieblas. Entonces, tenemos que empezar a un camino de cambio, un camino de corrección. Tenemos un camino de santidad, como vine. Es cierto, no somos perfectos, a veces caemos, pero tenemos que levantarnos porque no tenemos que quedarnos ahí caídos.
¿Por qué? Porque es cierto, vamos a pasar pruebas, vamos a pasar tribulaciones, pero es cuando más debemos de poner nuestra confianza en nuestro Señor. Entonces tenemos que entender que la santidad personal tiene que ser verdadera, tiene que ser genuina ante el Señor. Pero también la palabra del Señor nos dice acá en este texto de 1 Timoteo 4:16 que persistamos en la doctrina de Jesucristo, que persistamos en la doctrina del Señor, porque dice la palabra, no solamente esto te salvarás tú, sino te salvarán los que te escuchan. Entonces es importante, hermano, la doctrina de Jesucristo. Es importante estudiar estos versículos, estos pasajes que nos hablan de Jesús. Es importante ver lo que Jesús hizo en la tierra. ¿Y qué hizo Jesús que se simboliza en esta doctrina? Jesús sanó enfermos. Jesús es el que te salva finalmente. Y es el que Jesucristo va a venir pronto en su segunda venida. Entonces tenemos que entender que esta doctrina es un camino de tu salvación, hermano. Y también tenemos que entender que el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo uno es, ¿no? Y esto es importante, hermano, que por eso que incidimos mucho, que debes de revisar tu doctrina, estudiar tu doctrina, memorizar estos versículos. Y dice la palabra que es no solamente para salvación tuya, y para los que te rodean. Y frente a eso también dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios 6:10, estamos viviendo tiempos finales, estamos viviendo tiempos que tenemos que estar preparados frente a las pruebas, tenemos que estar preparados también frente a la lucha espiritual que empezamos a tener día a día. Y para eso el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, dice, ¿no? Contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces tenemos que estar preparados frente a esa lucha espiritual. Y por eso que el apóstol Pablo nos dice, por lo tanto, dice, vístanse con la armadura. Vístanse con la armadura de Dios. Y por eso que siempre en esas oraciones no empezamos, vístenos con el casco de salvación sobre nuestra cabeza, con la coraza de justicia sobre nuestros lomos, con el cinturón de la verdad. Luego dice también con el escudo de la fe para apagar todo dardo de juego el maligno, con la espada de doble filo, que es tu palabra de Dios. Esta es la espada de doble filo, que es la palabra de Dios. Y cálzanos también, Señor, con el calzado del Evangelio para llevar tu palabra a quien la necesite. Entonces, ¿estás vistiéndote con la armadura? ¿Estás orando en la armadura día a día para esa lucha espiritual? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermano, que si no estás vestido de la armadura de Dios, vas a estar, digamos, en dificultad cuando enfrentes al enemigo, cuando enfrentes esa lucha espiritual, cuando vengan problemas en tu vida, cuando de repente enfrentes una serie de pruebas que muchas veces el Señor va a poner en tu camino. Pero si tú no estás vestido de esta armadura, como dice el apóstol Pablo, vas a ser derrotado frente a tu enemigo. Yo te pregunto, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está ese escudo de fe para apagar esos dardos del maligno? Entonces nuestra confianza, nuestro escudo, tiene que ser un escudo de tal manera que pueda evitar que todo dardo del enemigo pueda llegar, no pueda causar desánimo, pueda causar desidia. Y muchas veces muchos hermanos cristianos en la tierra y más aún el mundo en general está viviendo tiempos de angustia, tiempos donde el enemigo está llevando más almas a sus huestes que nosotros estamos llevando más almas hacia el Señor. Entonces tenemos que vestirnos siempre con la armadura de Dios, pero no solamente vestirnos con la armadura de Dios, tenemos que estar preparados también, así como el soldado se prepara a la guerra, como el atleta se prepara para la competencia, porque sabemos que esta es una lucha espiritual. Y para eso también tenemos que estar preparados físicamente y además de estar vestidos también seguir una dieta espiritual. Y esa dieta espiritual, la que le hemos llamado la dieta del pavo, que es P de palabra, que es A de ayuno, que es V de vigilia y es O de oración. Entonces la pregunta es, hermano, ¿estás ayunando? Hermano, ¿estás haciendo vigilia? Si no la estás haciendo, hermano, estás en déficit, hermano. Estás preparándote, digamos, no estás preparándote para la batalla espiritual, el cual el mundo está viviendo.
Entonces, lamentablemente, muchos hermanos en Cristo están siendo atribulados. Muchos hermanos en Cristo están cayendo en desánimo. Muchos hermanos en Cristo están cayendo en temor. Muchos hermanos en Cristo están teniendo el temor de salir a las calles, incluso de poder reunirnos, ¿no? O de poder visitarlo a las casas, ¿no? Porque muchos hermanos a veces nos cierran la puerta pensando de que de repente el contagio, que podamos contagiar, cuando no estamos poniendo nuestra confianza en el Señor. Entonces tenemos que estar preparados, tenemos que estar preparados con nuestra doctrina, tenemos que estar preparados también con la armadura de Dios y tenemos que estar preparados también con esta dieta espiritual, con la palabra de Dios, con la letra A, que es el ayuno, estar ayunando también durante ciertos tiempos. Tenemos que también estar en vigilia, ¿no? Y también tenemos que estar en oración permanente, porque estamos viviendo tiempos angustiosos, tiempos difíciles, y el Señor Él quiere estar con su iglesia totalmente preparada. Por eso que es importante tener en cuenta este aspecto. Y es que estamos viviendo ya un tiempo de tribulación, un tiempo de angustia, un tiempo de cambio. Y las señales le estamos viendo. Las señales de la segunda venida del Señor le estamos viendo en todo momento. ¿Por qué? Porque se están cumpliendo todas estas cosas. Estamos ya próximos a lo que va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Y esto puede suceder en cualquier momento. Y si no estamos en este arrebatamiento, ¿qué va a suceder? Dice acá el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículo 21, dice: porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dice la palabra de Dios que viene gran tribulación a la tierra. Lo que estamos viviendo en la actualidad es solamente un ensayo inicial de lo que será más adelante cuando venga esta gran tribulación. Entonces, tenemos que estar preparados, dice la palabra, no que tenemos que estar dormidos, porque dice a los que duermen, dice, vendrá el Señor como ladrón y nos va a encontrar totalmente dormidos. Finalmente queremos terminar preguntándote si estás preparado para irte con el Señor, si estás preparado para cuando venga el Señor pueda recibirte y puedas irte con el Señor en este arrebatamiento que viene para la iglesia. Y si tu respuesta es sí, amén, gloria a Dios. Pero si tu respuesta es no, entonces, ¿qué espera, hermano? ¿Qué espera? Tienes que prepararte. No tienes que esperar, perder el tiempo, porque ya se viene la gran tribulación a la tierra. El arrebatamiento está cerca, hermano. Puede ser cualquier momento. Puede ser la próxima semana. No lo sabemos, solamente el Señor lo sabe. Es un momento de cambio, es un momento de arrepentimiento. Si todas estas cosas que está viviendo el mundo no te hacen cambiar, lamentablemente estás en tinieblas, estás en oscuridad. Y es un momento de cambio que el Señor nos pide a todos. No solamente a ti, a todos, a los hermanos en Cristo. Es un momento de cambio, es un momento de reflexión que está viviendo el mundo. Y si esta tribulación que estamos viviendo en la tierra, si todas estas pestes que estamos viviendo, si todas estas enfermedades y si todas estas calamidades no han producido un cambio en ti, lamentablemente, la palabra del Señor es claro. Solamente hay dos lugares donde nos vamos. O nos vamos al cielo con el Señor o nos vamos al infierno. Y lamentablemente, si estamos en luz, si estamos en oscuridad, el camino directo ese es el infierno. El camino directo es ese lago de fuego. Y entonces la pregunta es, ¿estás preparado para irte con el Señor? ¿Estás preparado para irte con Cristo? Yo quiero pedirte ya en esta noche, ya para terminar este mensaje, es un momento de cambio que el Señor nos pide, es un momento de reflexión que el Señor nos pide, es un momento de arrepentimiento que el Señor te pide. Y ahí donde estás, yo te pido que en esta noche, si este mensaje ha tocado tu corazón, si este mensaje tal vez has sentido la necesidad de poder reconciliarte con Dios, yo te pido que ahí donde estás te pongas de pie, si es que estás sentado, para poder orar por ti. O de repente tú eres un hermano en Cristo que estuviste siempre ferviente en las cosas del Señor,
pero tal vez de las cosas de la pandemia te alejaron del Señor, que empezaste a poder, que empezaste a poder estar en tus cosas en Cristo, y de repente en esos momentos, cambiaste, ¿no? Cambiaste y de repente las cosas del mundo te ganaron, o de repente las cosas que vinieron hacia la tierra te ganaron más, ¿no? O sea, el mundo, dice la palabra que no amemos al mundo, dice, ¿no? Porque el que ama al mundo es enemigo de Dios. Y tal vez tú te convertiste así como uno más de las personas que están en la tierra, donde ponen su confianza en el hombre y no ponen su confianza en Dios. Yo te pido que también te pongas de pie en este momento. Yo te pido también que te pongas de pie para poder tener un tiempo de oración. Ahí donde estás presente, ahí donde estás. Vamos entonces a poder orar ya para poder terminar este tema en esta noche. Y ahí donde estás vamos a decirle: bendito Jesús, Padre Celestial, amado Espíritu Santo, hoy vengo a tu presencia pidiéndote perdón, Señor, por todos mis pecados, por mis malos pensamientos y por todo acto que no ha sido de tu agrado. Yo hoy reconozco, Señor, que soy un pecador, que he pecado, Señor, delante de ti, Padre amado, y te pido perdón, Señor. Hoy me arrepiento consciente, Señor, de mi pecado. Hoy me arrepiento consciente de mi situación, Señor, porque sé que estaba andando en un camino incorrecto. Y te pido, bendito Jesús, que puedas, Señor, perdonar mis pecados y que puedas inscribirme, Señor, en ese libro de la vida donde podamos estar y tener esa vida eterna. Te pido, bendito Jesús, que me inscribas, Señor, en ese libro de la vida, en ese libro celestial. Y quiero que pongas mi nombre, Señor. Mi nombre es, cada uno dice ahí su nombre. Y te pido, bendito Jesús, que me ayudes, Señor, de aquí en adelante, porque empezaré un camino de obediencia, un camino de corrección, un camino que conduce hacia ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste en la cruz, porque a través de él, Señor, puedo poder ser libre de todo pecado, de toda enfermedad y de toda cautividad. Gracias, Señor. Gracias, bendito Jesús. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, agradecemos a cada uno de nuestros hermanos, amigos, por haber seguido esta prédica y deseando siempre que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de estos hogares. Gracias en todo momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes.